Ok, bueno, pues antes que nada, bienvenidas todas, todos, bienvenida Ana. Y pues quiero decir un poquito de ti, pues para que no te haya visto por mis redes o por las redes y así. Pues veo que eres abogada por la Universidad Ibero, de la Ciudad de México. Tienes también un diplomado en nutrición, eres coach ontológico y ¿qué más? Platícanos un poquito más de ti, Ana. Bueno, además, bueno, soy mamá de tres adolescentes adultos. Mi hija mayor tiene 25 años. Tengo una hija de 20 y un hijo de 17. Soy mexicana, vivo en Madrid y estoy encantada de estar aquí contigo y con tu público, con la gente que te sigue, porque bueno, es un honor y la verdad es que me quedé muy sorprendida que cuando leí qué es lo que haces y vi tu Instagram y vi que estás conectada con todo este asunto de las emociones, dije, bueno, no hay casualidades de que estemos juntas y me dio muchísima emoción, además de comentarte de que también practico yoga hace ya varios Oh. años y creo absolutamente en lo que haces. Entonces me parece padrísimo estar juntas porque podremos hablar de mí, pero también a la mera me atrevo a hacerte algunas Claro, claro, las preguntitas. que quieras. Igual, los que están entrando, veo que está mi prima Borococo, ahí sí. Y nos pueden hacer preguntas, voy a tratar de estar pendiente de todo, del chat y así. Y pues yo también tengo algunas que estuve anotando porque tuve la oportunidad de darle una súper rápida leída a tu libro, que luego lo voy a leer con más calma y más profundidad. Y, y pues antes de que yo haga mis comentarios y diga las frases que me llamaron la atención, el libro se llama Ujú. De amor y de lágrimas. De eso vamos a hablar hoy, de Ana y de su libro, ¿ok? Para que no anden perdido por ella. Entonces, el libro, fíjense, se llama De amor y de lágrimas y me encantó el subtítulo que se llama Transformando el dolor en amor, que para mí eso es como una de las cosas más difíciles, ¿no? Pero es al mismo tiempo lo que para mí es la magia del ser humano, es la magia de la vida, ¿no? Que podamos transformar ciertas emociones, eh, pues que a lo mejor están de paso, como igual hablaba en el libro también, ¿no? En algo, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito del proceso de Ana y del libro de Ana en este caso. Y cuéntanos, Ana, tú, antes de que yo meta mi cuchara, ¿de qué trata tu libro? Cuéntanos a todos. Mi libro es una serie de historias. El hilo conductor es las historias desde las mejores, las buenas, las no tan buenas y las muy tristes con Paco, mi esposo, con quien estuve casada cerca de 20 años. Y de cada historia fui tomando los aprendizajes más importantes que tuve durante todos esos años y en cada uno de esos episodios que pasaron. Obviamente de las mejores rescaté momentos de muchísimo amor y de muchísima empatía y nos compenetrábamos muy bien, pero de las no tan buenas y de su muerte, etcétera, rescaté también otras emociones que tú me dirás mejor qué tanto nos conviene aceptarlas y vivirlas y no querernoslas saltarnos. ¿Por qué no nos cuentas tú un poquito de eso? Porque me encantó lo que vi en tu Insta. Como, por ejemplo, dime una emoción. Por ejemplo, ¿por qué no saltarnos la Ok. tristeza? Bueno, va. Aunque ya sé que la entrevistada era Claro. yo, pero me encanta como que sea más como diálogo. ¿Te Ok, late? perfectísimo. Bueno, pues, ¿por qué no saltarnos la tristeza según mi opinión, ¿no? Y según lo que he observado y también, pues, mi propia experiencia. Saltarnos la experiencia sería una pérdida.
porque nos perdemos, uno, pues de la experiencia de sentirla, ¿no? Y dos, del aprendizaje que casi siempre, siempre nos trae la tristeza. La tristeza para mí es una gran maestra y para mí uno de los grandes aprendizajes que nos trae la tristeza es la empatía. Si tú no has sentido tristeza, es muy difícil que seas empático con la tristeza o con el proceso de alguien más, ¿no? Otro aprendizaje que trae la tristeza, por ejemplo, es a veces, ¿qué nos dice? Nos dice hay que aprender a dejar ir, a, pues sí, a soltarse o de ciertos hábitos o de ciertas personas o de otras emociones. Y lo más difícil a veces de dejar ir es la misma tristeza. Cuando estamos en ese hoyo, en ese abismo, en esa, puedo decirlo así, en esa cierta comodidad que nos da estar en ese estado, ¿no? Entonces, entre otras cosas, pero pues bueno, por eso, entre otras cosas. Muchas gracias. Que primero que hayas aceptado que sea como este diálogo y coincido contigo en que todas las emociones son grandes maestras y que nos traen algo para ver de nosotros mismos y para poder después ver en los demás. Aceptar la tristeza para mí ha sido una maestra muy importante. Ha habido momentos donde me quedo, justo como dijiste, pegada, así como lapa a esa emoción y eso no te permite seguir viviendo el día a día. En cambio, cuando viene la aceptación y la abrazas, la vives, lo lloras y lo sueltas, entonces yo te diría, no sé tú qué opines, pero casi se producen milagros porque vuelves a conectarte con la vida y justo a través de la empatía con los demás y los demás se pueden conectar contigo. Sí, 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 así es. Bueno, ajá, para mí antes pues yo no quería, no era de mis emociones favoritas, ¿no? Pero a la larga se va volviendo una de mis emociones favoritas. Y bueno, no sé si pasa a veces, ¿no? A lo mejor a quienes nos observan a veces, se siente tanto y como que nos humaniza tanto que nos queremos estancar un poco más de rato ahí, incluso escuchas canciones tristes para sentirlo más profundo y pones como que estás en el lugar, ¿no? Y pues de alguna forma te ayuda también a conectarte con algo que tienes muy adentro, ¿no? Y pues eso. Claro, yo no sé, oyéndote, lo que me viene es que te lleva a conectarte con personas y situaciones que han sido muy importantes para ti. Y es por eso que por momentos se siente tan intenso y tan profundo, ¿no? Porque eh, son cosas y personas, sobre todo personas fundamentales en tu vida. Entonces, a veces, a través de todos estos años, me he imaginado que si ha dolido tanto es por haber amado tanto. Y bueno, no es que todo tenga su precio, pero pensando en que somos seres finitos y que hay, bueno, todos vamos a pasar por esa experiencia, amar así tiene ese riesgo que puedes en algún momento no tener a la persona. Así es, así es. Eso, a veces uno igual lo siente, ¿no? Como pérdidas muy grandes, ¿no? En mi caso, pues yo bailo también, antes más, ahorita ya casi no, pero a veces, por ejemplo, mi pérdida más grande ha sido mi abuelita, ¿no? Entonces hice como muchas coreografías y a veces estaba armando la coreografía y en pleno ensayo es como que lloras, ¿no? Pero es otra forma igual de transformar este dolor, esta tristeza y ofrendarlo y es como que hacer también un regalo, ¿no? A esa persona que quieres tanto, ¿no? Decir, estoy haciendo esto aquí, manteniéndote en recuerdo, manteniéndote conmigo de alguna forma, ¿no? Entonces, para mí el arte pues también ayuda mucho a transformar estas emociones. Fíjate, Carla, que yo aprendí de una maestra aquí en España, ahorita que hablas de bailar, que a través del baile y del movimiento corporal
podía cambiar mis estados de ánimo y bueno, yo no lo hago así en coreografías ni nunca he hecho algo así más profesional, pero he descubierto que bailar en la cocina o bailar en mi habitación una canción que no esté relacionada con mi estado de ánimo, por ejemplo, una que me ponga alegre, aunque estando triste me cueste trabajo empezar a moverme y tratar de bailar esa música alegre. Si me lo permito hacerlo poco a poco y a mi ritmo, eh, después de un rato empiezo a sentir cómo esa energía se transforma de la tristeza absoluta, quizás no a esa alegría inmensa, pero sí ayuda para estar en un estado de ánimo mejor. Y creo que ese ha sido también uno de los grandes aprendizajes y de una de las formas de transformar el dolor en amor. Así es, Así es. sí, completamente. ¿Qué es eso, no? A veces te puedes poner, no, pues vamos a vivir esta emoción, pero pensando, ahorita vamos a cambiar la música, ¿no? Y cómo también la música nos ayuda, ¿no? A veces puedes llorar y bailar, y sentir ese dolor, y luego cambias la música y es, bueno, vamos a alegrarnos pues por todo lo vivido, por todo lo pasado, ¿no? Entonces también es la magia de la música, cómo nos transforma. Y entra por nuestro oído, pero luego por todo nuestro cuerpo, ¿no? Y tengo otra pregunta para ti. Ahí va. Mi pregunta Vale. es, ¿qué descubriste de ti escribiendo tu libro? De mí descubrí primero que existía un profundo deseo de poner afuera al servicio mi experiencia, porque necesitaba encontrarle un para qué, o sea, para qué habían pasado tantas cosas, para qué se había muerto mi papá, mi mamá, había perdido el trabajo, mi marido, nos habíamos cambiado de país, era tal cúmulo de cosas que yo decía, bueno, tiene que tener un sentido. Y si esto me está llevando a aprendizajes a mí, no me los puedo quedar, guardar en un cajón y cerrarlo. Entonces descubrí que esa pasión por la filantropía y por servir a otros es más fuerte de lo que yo me imaginaba. Entonces, decidí realmente ponerme afuera y ponerme afuera con como toda la verdad, sin tratar de maquillar las cosas, aunque a veces releía párrafos, no, quiero ser sincera, y decía, de verdad me voy a atrever a poner afuera vulnerable y así, y creo que eso también fue una magia, como descubrir mi vulnerabilidad y dejar de tenerle miedo y decir, bueno, pues sí soy vulnerable y sí he llorado esto y sí me he deprimido y lejos de ser perfecta soy esta. Eso me ha ayudado y me ha quitado peso, porque no sé si estarás de acuerdo que a veces tenemos como toda esta carga de tener que ser de determinada manera, entre con todas las comillas, o tener que ser perfectas, y yo creo que, o perfectos, y yo creo que no habemos nadie así, ¿no? Sino todos tenemos una parte vulnerable. Ese ha sido otro gran descubrimiento. Ay, qué bonito. Sí, justo lo que hablábamos con Charms, con nuestra mentora mamá, es chiquitito, que son a veces Estrella, estos puntos de quiebre, ¿no? Que luego te llevan justamente a una transformación. Pero eso que estás diciendo me lleva a una de mis frases favoritas de tu libro, que escribí, la quiero compartir ahorita, ¿va? Y mencionas, ¿no? O sea, desde mantener la perfección. ¿Por qué, no? Entonces, tú mencionas una frase que me encantó, que dice, durante años le había dado el gusto a los demás, ignorando lo que yo deseaba. Se me dice así como que, o sea, ¿cuántas veces a lo mejor no caemos en eso, ¿no? Y a veces podemos ser conscientes de que hay que seguir nuestro camino. Antes, hace rato hablaba sobre el sentido, ¿no? El sentido de nuestra vida, el sentido de nuestro propósito, para qué estamos acá, pero a veces se nos olvida y empezamos a querer satisfacer o acomodarnos en el gusto o en los deseos de los demás, ¿no? No sé si nos quieres hablar un poquito de eso, que me encantó esa frase.
Sí, claro que sí. Fíjate que durante muchísimos años estuve buscando darle gusto primero a dos personas muy importantes en mi vida, mis padres. Por un lado, a mi papá en el área académica y terminé estudiando algo que yo no quería estudiar, pero sí quería darle gusto y no quería perder su afecto. Y en ese momento yo no entendía que a lo mejor decir mi opinión era suficientemente importante para que él lo comprendiera en algún punto y yo no perdiera su afecto. Entonces, bueno, estudié leyes y terminé. Y por otro lado, tenía otra gran presión, que era que mi mamá fue una mujer verdaderamente hermosa. Entonces, todo el mundo me decía, ay, qué linda, pero lástima que no eres como tu mamá, lástima que no tienes los ojos como tu mamá, porque mi mamá los tenía muy verdes. Y aceptarme como soy y tomar la decisión de cortarme el pelo como me lo corto y maquillarme poco y ser yo misma me costó muchos años, quizás muchos más de los que me hubiera gustado, porque en el Inter, tratándole de dar gusto a los demás, a quienes me decían que debería de ser como ella y a que me debería de arreglar como ella y tratando de cumplir las expectativas de mi papá, me perdí en un mundo donde dejé de ser yo y en el momento en que me descubrí como Ana, ahora me veo y digo, pero ¿por qué sufría tanto? Si desde entonces me veía bien, si desde entonces era como una persona, un individuo especial, como todos podemos serlo. Y para mí ahora esa parte, ese descubrimiento ha sido fundamental, fundamental. Como decir, los demás pueden tener muchas expectativas sobre mí y déjame ahorita detenerme en algo muy importante. Hoy los demás, y hay gente que me lo ha comentado, tienen la expectativa de que yo pueda generar muchos recursos, sacar a mis hijos adelante, que ninguno de ellos tengan tropezones, que sea mamá y papá, que además haga ejercicio, y de pronto yo digo, uff, pues qué paquete, ¿no? Y la realidad es que hoy yo he decidido y soy nada más mamá porque no puedo ser mamá y papá. No, no soy papá, soy mamá. Papá no tenemos en esta familia. Y no pasa nada, absolutamente eh, nada. y no pasa nada. Y estoy aprendiendo a generar recursos porque antes era voluntaria en otros proyectos, yo ya hago otra cosa. Y mis hijos se caen y se tropiezan y tienen sus dolores y es parte de su proceso de aprendizaje. Y cuando vas entendiendo eso, entonces eres mucho más amorosa contigo misma. Y regreso a esta frase de transformas el dolor en amor, porque es muy doloroso esa exigencia, esa autoexigencia y esa exigencia de afuera, porque a veces es muy pesada y es como venir cargando kilos y kilos y kilos de más. Así es, Oh, sí, 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 sí. así es. Yo siento que ese punto de la vida de cada persona, cuando tú te das cuenta que no estás viviendo, que estás tratando de acomodarte, de vivir para otros, o te das cuenta, eso marca un antes y un después en la vida de la gente, ¿no? Y yo siento que para muchas personas marca el proceso de sanación de muchas cosas, porque como te descargas pesos y esos pesos son muchas veces enfermedades que a veces son emocionales, pero a veces son físicas. Entonces, cuando tú te das cuenta y empiezas a hacer modificaciones, ahí empieza la sanación, ¿no? Cuando empiezas a conectar contigo, o empezar a ver quién eres y tú qué quieres, ¿no? Entonces, eso me llama mucho la atención. Hablando de todo esto, quiero ir a la otra pregunta, que no sé si nos quieras hablar de eso. Lo otro que mencionas en tu libro, que me llamó la atención, encontré un tema muy interesante para mí como terapeuta, que habla sobre la bulimia.
Entonces, Sí. digo, sé que no es el hilo conductor, pero me fascinó que tú hablaras de eso, ¿no? Que mostraras tu vulnerabilidad y tu perfecta imperfección y lo compartieras con tus lectores. Entonces, ¿nos puedes hablar de Ujú. eso un poquitín? Sí, claro que sí. Durante mi adolescencia, bueno, desde muy niña, mi mamá estaba muy preocupada por mi peso y le preocupaba que no fuera a tener el peso que tienen muchos de los miembros de la familia de mi papá. Y desde entonces me llevaba al doctor de la dieta y pronto yo sola me enrolé en una serie de conductas que no eran saludables hasta ir a clínicas donde nos daban pastillas que no estaban controladas y me daban mucha taquicardia y yo me prometía a mí misma que, bueno, que ya iba a ser la última vez que me las iba a tomar y volvía a caer y volvía a caer. Eh, a través del proceso de recuperación durante muchos años, yo me di cuenta que también esta conducta y esta forma de relacionarme con la comida y de tener atracones y después quererme deshacer de lo que había comido, era parte de esta no aceptación de quien yo era y de querer ser siempre eh, más delgada, más espigada y la realidad es que soy una mujer con una espalda ancha, maravillosa, que además ahora amo y entonces que soy una mujer más grandota que otras, que ponerme una blusa talla S no va a ser nunca mi realidad es que me compro M o L a veces porque de la espalda no me entra, punto, no me entra, y esa soy yo. Y entonces, durante un tiempo largo, trabajé con un equipo multidisciplinar, es decir, con una terapeuta, con un psiquiatra y con una nutrióloga, y poco a poco fui entendiendo que un pedacito de tela que dice L o que dice un número, no sé, 40 o 38 o 46 o lo que sea, no me podía definir, o sea, no podía definir quién es Ana Espinosa. Una talla no define quién es una persona. De pronto un señor que está aquí en Madrid fabrica un pantalón y se le ocurre poner que es XS y otro señor que está en México hace otro pantalón y también le pone XS y a veces llegamos a la tienda de uno u otro país y uno ya no nos quedó y nos calificamos con eso, como si fuéramos poniéndonos palomita o tache. Y al principio parece un juego, dejar de comer y tener conductas no sanas como volver el estómago o hay personas que utilizan como este tipo de pastillas que yo tomé en algún momento y que es más fácil que te cuente qué no hice a que te cuente qué hice porque hice muchas cosas, muchas tonterías. Eh, Eso es parte de una cultura que hoy está allá afuera diciéndonos, como eres no estás bien, necesitas ser como estas otras. Y parte de mi intención de ponerlo en el libro fue como hablar desde ese lugar de decir, como eres, así está bien. Y puedes ser la mejor versión de ti misma siempre cuidándote y siempre amándote, pero como tú eres, no queriendo ser como alguien más. Entonces, bueno, básicamente eso fue lo que pasó. Tardé muchos años en poder recuperarme porque le dediqué equivocadamente mucho tiempo a tratar de ser como eran otras personas y bueno, ni metiéndome en una rebanadora de jamón me hubiera podido cortar la espalda o tener otra estatura o tener otro color de ojos, que además hoy agradezco lo que tengo y amo. Qué bonito. Y pues nos ibas a privar de ti, porque queriendo ser otra persona, pues nos privas de ti, ¿no? De ti, de tu esencia, de lo que eres. Entonces, Así es. entonces no, se Qué vale. linda.
Y en esa parte leí una cosita que igual quiero compartir. Mencionas en esa parte donde hablas de, pues, de la bulimia, que me gusta que lo hables tan abiertamente porque a veces lo mantenemos como que, pasé por esto y lo queremos guardar como un secreto y no se comparte y nos da vergüenza. Pero yo siento que es algo sanador que se comparta y así abiertamente porque pues no pasa nada, ¿no? Pasar por estos procesos y saber que es un proceso, saber que no eres tú, saber que fue una experiencia, ¿no? Pero eso tampoco te define, ¿no? Entonces, Claro. dentro de ese punto, de ese capítulo, no sé cómo llamarle, mencionas algo interesantísimo que dice, comer en momentos de tensión, frustración y tristeza se había vuelto un hábito nocivo, algo así mencionas, ¿no? Sí, así como hay personas que en momentos de tensión toman un cigarro o toman una copa de alcohol, por explicarlo de alguna forma, para mí comer galletas sobre todo se volvió una forma de manejar esas situaciones de tensión o de enojo o de tristeza y te quiero decir que hoy en día me sigue pasando que de pronto digo, ah, me muero por una galleta y entonces es como una señal muy importante porque es momento para mí como de parar y decir, ¿qué me está pasando? O sea, algo más allá me está pasando. Y aprender a detenerme en esos momentos y a respirar y observar qué es lo que está atrás de eso, o sea, qué emoción es la que estoy sintiendo o que no me gustó o en qué estoy cediendo que no quiero ceder, es lo que me lleva a ya no comerme una caja de galletas y a ya no tener que sentirme culpable después por habérmela comido. Y creo que tiene mucho que ver con esto que tú haces de todo este manejo de emociones, que además me doy cuenta que no solo es tu libro, sino también a través del cuerpo, ¿no? Que es tan importante como decir, bueno, una cosa es el entendimiento a través de la mente y otra cosa es como llevarlo al cuerpo y decir, bueno, a ver, ¿dónde siento la tristeza o la frustración? ¿Por qué me quiero comer esto? ¿Por qué me quiero llevar a esto? ¿Por qué me lo quiero saltar? ¿Por qué lo quiero como tapar y llenar de comida en lugar de enfrentarlo? Y al final, creo que uno lo hace porque tiene mucho miedo de sentir. Sentir nos da miedo. Y a veces sentir no es agradable. Muchas veces sí, obviamente muchas veces sí, pero hay otras que no es tan agradable, sin embargo es muy sanador y nos hace crecer muchísimo. No sé tú qué opinas, que eres especialista en esto. No, pues me está encantando lo que estoy escuchando y estoy pensando, ¿no? Cómo este síntoma, en tu caso, pues fue la bulimia, fue multifactorial, ¿no? Por un lado está la cultura y a lo mejor la familia o a lo mejor nuestra propia mente que nos exige cosas, pues si hay un 90% ahí de la cultura, también es dejar claro que no es nuestra culpa muchas veces lo que nos sucede, sino es el sistema y cómo están establecidas las cosas. Entonces, pues por un lado está eso, pero por otro lado está eso que acabas de mencionar ahorita, ¿no? Que tiene que ver con esta frase, que es no sabemos cómo manejar las emociones. Y, y pues tampoco nos enseña, ¿no? Y pues hay emociones muy hermosas, pero también las cuales, tú lo mencionabas creo que en la entrevista que tuviste con Charles, de que tienen luz y sombra, ¿no? Y yo Así es. menciono, por ejemplo, sobre la tristeza, sobre perdón, sobre la felicidad, la falsa felicidad, ¿no? Como para distinguir, ¿no? Entonces, a veces no sabemos qué hacer con ellas y pues nos inundan, nos invaden y pues es más fácil comer una galleta o es más fácil tomar alcohol o irte de compras o embotarte de trabajo, ¿no? Para no sentir.
entre otras cosas, ¿no? Otras salidas. Pero pues creo que una de las lecciones más fuertes cuando estamos en los momentos profundos es que al final no se resuelve, ¿no? Puedes tener estas saliditas, estos escapes, pero no estás resolviendo. Y creo que en parte es aprender también a, a sentir y quitarnos el miedo a, como tú decías, ¿no? A sentir y preguntarle a esta hermosa maestra que puede ser tristeza, que puede ser enojo, que puede ser una... A veces tenemos miedo hasta de amar, tenemos miedo de sentir amor, no, pues que me van a lastimar, pues que no voy a ser correspondida, no voy a ser correspondido. Te parece mentira, ¿no? Tenemos miedo de sentir eso o incluso miedo a ser felices porque pues no sabemos cómo. Entonces, pues es eso. Si uno no puede enfrentarse, pues hay que aprender a pedir ayuda también. Esa es mi opinión. Esto que acabas de mencionar me parece fundamental, aprender a pedir ayuda, porque no necesariamente tenemos que saber cómo hacerlo. O sea, pareciera que de cajón tuviéramos que saber qué hacer, y no es cierto. Y el levantar la mano y decir, hey, yo no sé cómo, ¿quién me echa una mano, quién me ayuda? Es, yo creo que también de las mejores herramientas y de los más grandes aprendizajes que yo he tenido, ¿no? Porque muchas veces no he sabido qué hacer y muchas veces me quedé callada y trataba de solucionarlo de la manera como yo creía, y a lo mejor un rato se diluía como el síntoma, pero la causa del problema seguía ahí. Y posiblemente si hubiera levantado la mano antes, y eso me gustaría como invitar a las personas que nos están escuchando, de decir, pues es que no sé, y bueno, yo quisiera saber quién aprendió sabiéndolo todo, Así es. ¿no? Y lo que nos falta por saber, porque seguimos aprendiendo. Así es. No, y sobre todo, pues es que si naces en una familia disfuncional, que bueno, una familia disfuncional a lo mejor no es una familia no normal, que cabe decir, no hay familias normales, ¿no? La mía, no te preocupes, la mía. Yo pongo la mía de ejemplo, no importa. Entonces, que no saben manejar sus emociones, pues menos van a saber enseñarnos, ¿no? Enseñar a los hijos a manejar, ¿no? Entonces, hay una cadenita ahí de falta de saber cómo manejar o qué es esto que estoy sintiendo, ¿no? O aprender a contener ciertas emociones. O sea, qué es lo que escucho mucho de algunas familias, ¿no? Cuando el niño está rompiendo el llanto, cállate, no llores, me desesperas, ¿no? Claro, es la desesperación, es el no saber qué hacer, pero pues ahí se está generando igual una cadenita, ¿no? O cuando un niño hace berrinches, ¿no? Se desesperan muchos padres, pero pues no saben a veces cómo contener, ¿no? ¿Qué hacer? Entonces ahí es cuando tal vez hay que empezar a aprender a pedir ayuda, ¿no? ¿Qué hacer en esos momentos, ¿no? Cómo contener con esas emociones. Entonces... Así es, porque no solo es difícil, ahorita tocaste un punto que como mamá a mí me ha pasado, o sea, no solo es no saber conmigo, sino también no saber qué hacer con nosotros, y entonces decimos cosas así como, no, es que no deberías de llorar o no deberías de sentirte así porque hay otros niños en el mundo que no tienen lo que tú tienes. Y es cierto que, bueno, por un lado hay que agradecer lo que uno tiene, pero eso no cambia que otra persona, como un hijo, se pueda sentir triste, frustrado, nostálgico, enojado, alegre, en fin, o sea, cualquiera de las emociones, y la salida no es que otros se sientan peor. Yo creo que, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas de eso? Pero somos muy dados a, no, tal se siente peor. Pues sí, pero ¿y qué hago con eso? Completamente. ¿No? Y a veces yo he observado, ¿no? Que a veces los papás, los adultos piensan que sus problemas son importantes para los de sus hijos. Dice, ay, ¿por qué te está estresado mi hijo si no tiene que hacer esto, hacer lo otro, lo que un adulto a lo mejor tiene que hacer, ¿no? Pero pues yo creo que también hay que empezar a aprender a respetar los límites o las emociones o los agobios, los estreses de los más chicos, de los adolescentes, de los jóvenes adultos, ¿no?
que a veces los minimizamos o decimos, ¿de qué se preocupó? ¿Por qué está enojado? ¿Por qué está triste? Si no ve que, ¿no? Entonces creo que pues hay que empezar también por ahí, ¿no? Y a veces de otras personas, ¿no? Decimos, ¿por qué está así? Si no, si su mundo está perfecto, si su mundo está bien. Bueno, pues por algo está así, ¿no? Ujú. Y igual uno, ¿no? Y luego Así uno es. hasta se siente culpable por sentirse triste, pero pues hay que también a lo mejor permitirse sentir eso y ver qué está pasando. Así es, y tomando un poco del libro donde hablo, obviamente, bueno, de la muerte tanto de mi padre, de mi madre, como de Paco, hay algo que a mí me gustaría compartir, que es que cuando queremos acompañar a alguien que está atravesando por un duelo, tenemos como poca información y poca, pues sí, sobre todo información sobre qué decir o qué no decir. Y a veces basta con estar presente y escuchar, por un lado. Y por otro lado, hay frases culturales muy trilladas, como sobre todo hablando desde el punto de vista de la religión, que respeto todas las religiones, pero cuando a alguien le decimos, es que ya está en un lugar mejor, no deberías de estar triste, es como negarnos la posibilidad, o sea, le dices al otro que lo que está haciendo está mal y es la única manera de poder sanar. Tú que eres terapeuta, lo debes, quizás lo puedes expresar mejor que yo. Al final, quien está atravesando por un duelo necesita hablar de lo que le está pasando, decir lo que está sintiendo, y si bien esa persona está en un lugar mejor por las creencias que tenemos o ya descansó porque estaba muy enfermo, etcétera, eso está bien y es válido, pero también es válido que quien se queda, quien está aquí, se sienta como se siente. ¿Tú cómo ves, Kat? Tú lo dices maravillosamente, ¿eh? No creas que yo lo puedo decir mejor que tú, eso no puede pasar. Tú lo dices maravillosamente, aparte, pues, en tu experiencia, ¿no? Pero de lo que dices yo, súper confirmo, y aparte, os añado una cosita, hay gente que es atea. Pues no le puedes decir que va a estar en un lugar mejor si esa persona no cree en un lugar mejor, ¿no? Si esa persona no está conectada aún o nunca va a estar conectada con algo que a lo mejor otra persona sí. Entonces, sí, totalmente pues hay que algo, a veces simplemente hay que escuchar, ¿no? Y pues sí, para bien o para mal, la muerte, la pérdida no significa lo mismo para todos. Entonces, a lo mejor unas personas tienen estas creencias, estas conexiones espirituales fuertes y profundas, pero a lo mejor algunas personas no. Entonces, sí, definitivamente hay que tener cuidado, ¿no? Con lo que se les dice a estas personas. Y hablando de eso, bueno, todavía no te voy a preguntar eso. Pues sí, sí. Ya que estás Lo que hablando tú de él, quieras, tú pregúntame ahí lo va. que tú quieras. Dinos de una vez 3 tips, pues, según tu experiencia y pues lo que has estudiado y en cómo te has formado, 3 tips basados en tu experiencia para alguien que esté atravesando en este proceso de duelo, ¿no? Uno, lo primero que yo diría como tip es ir planeando el día a día. Parte de lo que nos pasa es que se mueve tanto la vida y se sacude tanto todo que dejamos de tener como una cierta rutina, y retomar una rutina, aunque sea muy simple, nos viene bien. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, pensar mañana me voy a bañar entre 9 y 11. Sí voy a desayunar entre 9:30 y 11 también. Voy a hablar con esta y esta persona y voy a dedicarle a escribir sobre lo que siento 20 minutos entre tal hora y tal hora. Estoy hablando de cosas muy simples, no estoy hablando de retomar una rutina ya de trabajo, etcétera, pero eso te empieza a ayudar a tener como una mini estructura de tu día siguiente.
Más aún si son fechas importantes como cumpleaños de la persona que se fue o el tuyo o Navidad o Año Nuevo. ¿Qué hacemos en esos momentos? Tener como un plan y tener como muy claro qué sí quiero hacer, qué no quiero hacer. Entonces sería una primera cosa. La segunda es aprender a decir que no. ¿Y por qué aprender a decir que no? Porque si somos dados a darle gusto a los demás cuando estamos bien, cuando no estamos bien tenemos menos fuerza, entonces nos cuesta mucho trabajo y a veces siendo, y regreso a la Navidad, siendo Navidad, no tenemos ganas de realmente sentarnos a la mesa y compartir con la familia. A lo mejor lo que yo tengo ganas es de pues comer con, no sé, mis hijos y te voy a poner un ejemplo. La segunda Navidad sin Paco, mis hijos me dijeron, realmente lo que tenemos ganas es de cenar en pijama y comer pizza y que sea temprano. Eh, y yo tenía la idea de preparar algo especial, etcétera. Afortunadamente ellos me mostraron que decirme que no y ser genuinos en lo que realmente querían nos ayudó a tener un mucho mejor momento porque todos estábamos como más en nuestro centro, conectados con lo que realmente estaba pasando y que no estábamos en un ánimo de festejo. Y no siempre tenemos por qué estar en un ánimo de festejo, aunque sean esas fechas especiales. Entonces, aprender a decir que no sería la segunda. Y la tercera sería no quedarse muy solo. A mí me tocó vivir esta experiencia a 10,000 kilómetros de nuestro país, de ustedes y de los amigos. Y de pronto yo me sentía así como, ay no, pero y no voy a molestar y desde acá y los horarios y hablar y entonces se vuelve complicado. Y me di cuenta que había mucha más disposición y mucho más cariño del que yo hubiera pensado que había y que la gente realmente quería estar. Quizás no podía venir y estar conmigo aquí físicamente, pero sí podían estar. Entonces, seguir generando esas conexiones es muy importante. Entonces, planear, decir que no y seguir conectado es fundamental. Perfecto. Así es. Y otra pregunta más para ir cerrando igual, para no abusar de tu tiempo, ahí sí, y de las demás personas. Me Es encanta. 3 tips para, pues, para alguien que esté pasando el proceso de bulimia, ¿no? Que tú también ya viviste y ya atravesaste. Bueno, el primer tip que yo daría es acercarse a especialistas y en México, en el Instituto Nacional de Nutrición, hay grandes especialistas dedicados a los trastornos de la conducta alimentaria y también en el Instituto Nacional de Psiquiatría en la Ciudad de México los hay, dentro de ellos el doctor Caballero y Armando, ahorita te digo cómo se llama, bueno, pero acercarse a un especialista. ¿Por qué acercarse a un especialista? Porque es un trastorno que se vuelve mucho más grande de lo que uno puede manejar y uno, aunque tenga esa intención de no voy a volver a atracarme y no voy a volver a vomitar y no voy a volver a hacer, aunque haya ese deseo, el impulso es muy fuerte. Entonces, siempre será más sencillo acompañado. 2, no tener pena, no tener vergüenza, como dicen aquí en España, porque si bien hay algunas personas que atravesamos por este tipo de trastornos, otras atraviesan por otros y bueno, los seres humanos nos caemos, entonces no tener vergüenza y estar cerca de otras personas que hayan atravesado por un trastorno de la conducta alimentaria, siempre viene bien. Por cierto, ahí yo me pongo
así abierta a que si hay alguna persona que tenga un trastorno, haga contacto conmigo, no para que yo sea su terapeuta, sino como compañero de viaje, estoy abierta. Y 3, tener confianza en que esto también pasará. Si uno no es que pase porque solo pasa el tiempo, si uno utiliza ese tiempo en ir acompañado, en poner atención en el tratamiento, en compartir con otras personas que hayan atravesado por esto, un día se acaba. Entonces, tener fe y tener confianza de que ese trastorno no te define, ese trastorno no te dice quién eres, pero si en este momento te sientes muy atorado, vale la pena que no te lo comas sola o solo, sino que lo compartas con alguien más y seguramente encontrarás o encontrarán las personas más brazos abiertos de los que se imaginan. Gracias, Ana, por estos tips. Una última pregunta antes de cerrar, tiene que ver con tu libro. Antes de cerrar, igual, dinos, por favor, tu promoción para tu libro, para quien lo quiera leer y así. Sí, este fin de semana, el lunes y quizás hasta el martes, porque todavía hoy en la mañana estábamos teniendo problema con el cambio de precio al 50% en Amazon, entonces lo voy a sostener. Está entonces en Amazon al 50%. Me pueden encontrar en @AnaEspinosaCoach. Mi página web es www.anaespinosa.com. Y ¿qué más? Me encanta estar aquí contigo. Ya me quiero ir a uno de tus retiros de yoga. Ya vi que ya hubo el del verano 2022, entonces ya me lo perdí. Pero ya estaré en alguno y me ha encantado platicar contigo y estar aquí. Ha sido súper. Igualmente, Ana, un placer. Y una pregunta más, otra más. Las que quieras, ¿eh? ¿Qué o quién te llevó a transformar el dolor en amor? ¿Qué, quién? Como una cosita que nos quieras compartir. ¿Qué y quién? Mira, siempre dicen que hay que hablar primero del otro y de uno al último, ¿no? Shakira dice al revés. México, el burro por delante. Shakira dice que es al revés, pero... Pero yo lo voy a hacer al revés. ¿Qué y quién me ayudó? Primero yo y primero poniendo todo mis dolores, mi ya no querer la perfección, mi entender mi vulnerabilidad, entender el momento presente, lo que me falta por hacer y que aún no sé, como digo, y lo digo aquí con toda mi vulnerabilidad, como vender, como generar más productos, como todas esas cosas que me faltan por aprender. Bueno, eso me puso a mí a transformar mi dolor en amor hacia mí misma. Y después, transformar mi dolor en amor hacia mis hijos, porque este camino ha valido la pena también por ellos para dejarles una, no sé, una huella distinta, no sé si mejor, distinta a la que yo tengo. Tendrá las fallas que tengan, no sé todavía en este momento cuáles, pero tiene toda la intención de transformar dolores añejos de la familia y ponerles a ellos todo el amor que hasta este momento se da. Y lo que falta, pues lo iremos aprendiendo. Gracias, Ana. Pues un placer platicar contigo y leer un poco los comentarios igual de nuestras compañeras, de nuestros porristas y familia y así. Sí, ha sido padrísimo estar leyendo los comentarios y bueno, muy agradecida de la gente que nos regala su tiempo y su atención para estar aquí y bueno. Así es. Y quiero leer una frase de tu libro para cerrar.
¿Estás de Claro que acuerdo? sí. Bueno, ya luego tú comentas algo si quieres, pero por mí quiero leer esto igual y dice, hoy quiero seguirle diciendo al mundo lo lastimoso que es vivir bajo los estándares sociales o familiares, así como los estragos que esto puede causar en la salud de una persona. Beautiful. Hermosa, hermosa tú. Em, pues sí, a mí me trajo mucho dolor vivir bajo los estándares sociales, bajo los estándares familiares. No fui yo durante muchos años y hoy poderme sentar en mis propios zapatos y en mi propio ser, en mi propio cuerpo, me hace sentirme plena, me hace sentirme feliz y poder decir, y esta es la primera vez que lo digo, Carla, poder decir abiertamente en público de, en mi emprendimiento hay cosas que todavía no sé hacer y todavía no me salen y esto me libera de también esas presiones de, o sea, ya lo tiene que tener todo hecho, ya tiene que estar ganando tanto, ya tiene que de pronto a veces aplasta. Entonces, eh, el día de hoy contigo me he liberado de otra presión social y bueno, ya eso es para festejar. O sea que ya sea aquí en Madrid o en México, lo festejaremos juntas algún Sí, día. que así sea. Sí, sí, sí. Ok, pues nada, pues muchísimas gracias, Ana, una vez más. Gracias a todas, todos por acompañarnos y pues nos estamos viendo por allá. Claro que Vamos a sí, estar, aquí esperándote y si vienes un día, no dejes de buscarme, por claro que favor, sí. aquí estoy. Y bueno, mil gracias por estar conmigo, por Un apoyarme y placer, por darme este tiempo. un placer, un placer. Les mando abrazos a todos, besos a todos. Gracias, Buenos días bendiciones. allá, buenas tardes acá. Nos vemos. Chao, Chao. chao. Bye.